Hey, bienvenidos. Hoy traemos un nuevo video tutorial del curso de Ruby on Rails y vamos a estar hablando del routing o las rutas. Estas rutas las podemos encontrar en el archivo routes.rb que está dentro de config. Aquí config routes.rb, ¿ok? Bueno, el framework como tal trae documentación que corresponde a las diferentes formas en cómo podemos configurar el archivo de las rutas, ¿vale? En primer lugar, pues ya tenemos definidas dos. Esta la generó automáticamente el framework con el generador del controlador que ejecutamos anteriormente y esta la definimos nosotros, ¿ok? Bueno, la documentación como tal que viene aquí es bastante declarativa, pero vamos a analizarla y vamos a hablar en particular de cómo vamos a configurar nuestras rutas, ¿ok? Bueno, empecemos por la que ya tenemos que nos permite dirigirnos a welcome diagonal index, ¿ok? Digamos que cuando el framework recibe una petición del usuario para desplegar cierta página web, lo primero que analiza es la ruta que se escribió en el navegador. Principalmente se enfoca en lo que está después del dominio. Esto de acá corresponde al dominio. Y esto de acá son la dirección o el recurso específico que el usuario quiere del dominio. Digamos que por ejemplo cuando tú entras a códigofacilito.com diagonal artículos, estás buscando qué recurso, los artículos de dónde, de códigofacilito.com, ¿ok? A estos entonces también le podemos llamar como el recurso que el usuario está pidiendo. Esto de acá entonces pasa al routing, a las rutas de Ruby on Rails y se analiza. Aparte del path o de esta ruta o de esta información que tengo marcada en azul, también se analiza el verbo HTTP con la que la petición se mandó. Ejemplos de los verbos de HTTP: si has trabajado antes con PHP o tal vez ya conozcas el protocolo, HTTP es el protocolo a través del cual se realizan peticiones a una página web o más particularmente a un servidor web. En HTTP hay diferentes verbos, ¿ok? Estos verbos pueden ser entre los más comunes, por ejemplo, get, post. Estos son los que, si no has trabajado antes con una arquitectura RESTful como Ruby on Rails, son los que tal vez conozcas. Pero también Ruby on Rails trabaja con otros como patch, put y delete. ¿Ok? Entonces todos estos son verbos de HTTP. Y como aquí dice, por ejemplo, resources. Ahorita vamos a hablar de resources, entonces no me quiero adelantar con esta parte, pero les decía de que además de la información que marqué en azul, también analiza el verbo HTTP, que puede ser uno de cualquiera de estos. Eso nos puede dar una información clara de qué es lo que está haciendo la línea número 3. Dice que nosotros podemos acceder a este recurso que ahora estoy marcando en azul únicamente a través del verbo get. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo yo aquí cambio esto por y le digo solo puedes acceder por post? Actualizo y me va a decir, ok, vamos a borrar esto de acá y me va a decir que no hay una ruta para el recurso welcome index utilizando como verbo get. Ahora, ¿cómo podemos manipular esto? Voy a regresar aquí a localhost 3000 y vamos a agregar un pequeño... todo esto no va a quedar, pero es importante para que entendamos cómo funcionan las rutas de Ruby on Rails. Entonces aquí le voy a hacer link to welcome diagonal index. Pero además le voy a especificar que el método a través del que quiero que haga la petición sea post. Entonces nos faltó la URL. Ir recurso con post le voy a poner aquí. Okay. Entonces cuando le doy clic, ahí sí puedo acceder y ya no me marca el error. Pero si trato de ingresar así recargando el navegador, me va a decir que no puedo hacerlo a través de get. Esto se hace para
proteger la aplicación y que la aplicación solo pueda ser accedida a través de las acciones que nosotros definimos. Ahora bien, la forma más sencilla de definir una ruta es el verbo, que puede ser get, post, delete, patch, put, y la ruta a la cual nos vamos a dirigir. Si por ejemplo quisiéramos definir una... si se dan cuenta aquí, la ruta está haciendo match de el nombre del controlador y el nombre de la acción. Entonces cuando Ruby on Rails recibe esta petición, va a buscar el controlador welcome, porque lo primero que dice aquí es welcome, y después va a buscar la acción index. Ok, pero bueno, ¿qué tal que si quisiéramos renombrar esta ruta y decir, en este caso lo voy a llamar especial? Podemos también pasar como segundo parámetro un hash de opciones. Aquí puede haber múltiples opciones, pero una de ellas es tú. Y tú lo que nos va a permitir hacer es definir qué controlador y qué acción van a responder a una ruta en específico, en este caso especial. Entonces aquí voy a darle especial. Y si se dan cuenta nos vuelve a mostrar la misma página web, aunque la ruta cambió, ¿sale? Entonces con tú nosotros podemos decir el controlador, cuando accedan a esta ruta especial, el controlador welcome y la acción index van a responder a esta petición en específico, ¿sale? Ahora que trabajemos con los artículos, de hecho esta ruta ya no la vamos a necesitar, así que la voy a borrar. Vamos a tener algo como resources articles, ¿sale? Y eso nos va a permitir crear rutas, crear las siguientes rutas: get articles. Esto que está acá es lo mismo que es lo que estoy poniendo abajo: post articles, delete articles, get articles id, new, get articles new, get articles id edit, patch articles id, put articles id, ¿ok? Entonces cuando nosotros decimos resources articles, se generan todas estas rutas para nosotros. ¿Y qué buscan hacer todas estas rutas? Estas rutas mapean nuestro recurso, que en este caso son los artículos, para que a este recurso se puedan aplicar acciones CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar. Para que nosotros podamos crear, leer, actualizar y eliminar, necesitamos todas estas rutas. Eventualmente vamos a ir viendo para qué sirve cada una, así que yo creo que podríamos aquí comentarlas, porque después las vamos a utilizar, ¿sale? Vamos a hablar de ellas, pero no necesitamos definirlas una por una. Solo necesitamos especificar que para el recurso de articles nosotros vamos a necesitar todas las acciones CRUD, que es create, read, update y delete, que es lo que mencionaba tantito antes. Ahora, por ahora no vamos a utilizar esto, pero quiero que tengan en mente que no todos los recursos necesitan todas las acciones. Por ejemplo, ¿qué tal que no quisiéramos que pudieran eliminar artículos? Entonces aquí dijéramos, vas a crear rutas para todo excepto para borrar. O también podríamos decir, vas a crear rutas solo para crear y para mostrar. Por ejemplo, podría ser otra, ¿no? Entonces, este segundo parámetro puede ser only o except, para especificar qué acciones del controlador vamos a requerir. Tal vez ahorita suene todo esto enredado, y lo entiendo, por eso lo estamos dejando aquí como comentario, porque después vamos a crear el controlador que va a responder a todas estas acciones para que nosotros podamos hacer, para que podamos crear artículos, para que podamos mostrar artículos, para que podamos eliminarlos, actualizarlos. Y bueno, solo eso por ahora, ¿sale?
Entonces, espero que no haya estado tan enredado este video tutorial. Es información importante que después van a ir, eh, después van a ir utilizando en su aplicación, ¿sale? Entonces, les mando un saludo, Uriel Hernández. Muchas gracias.